Bien, vamos a conversar entonces sobre el estudio de mercado, pero lo vamos a ver desde el punto de la preparación y evaluación de proyectos. No va a ser tanto desde el concepto en sí de lo que es el estudio de mercado. Entonces, eh, acá está. En el estudio de mercado, dentro del proceso de PEP, que vendría a ser preparación y evaluación de proyectos, es definir las métricas económicas derivadas del diseño de las distintas estrategias que requiere establecer para evaluar un proyecto. Estas estrategias siempre van a buscar que sean competitivas, comercial, de negocio y de implementación, ¿no? Que se puedan implementar. En el caso, por ejemplo, del proyecto del grupo de Daniela, ellos más van a ser desde el punto de vista implementación y de hacer conocer, digamos, por qué es importante que este tipo de planta la cuidemos, ¿no? Los objetivos específicos del estudio de mercado serán ratificar la posibilidad real de colocar en el mercado el producto o servicio que elaboraría el proyecto. Entonces, es esto, ¿no? Es decir, hay proyectos que buscan la introducción al mercado de un producto y otros proyectos que es de servicio, ¿no? Eh, Además, conocer los canales de comercialización que se usan o podrían usarse en la comercialización. Determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse, ¿no? Y conocer la composición, característica y ubicación de los potenciales consumidores. Entonces, esos son los objetivos específicos de un estudio de mercado. Es decir, va a depender mucho de, por eso me interesaba ya ir conociendo sus ideas de lo que ustedes pretenden hacer en el curso sobre esta parte de acá para ver más o menos cómo lo están encarando. Es decir, hasta el momento veo que un proyecto, los dos casi son de un servicio de los que me han presentado, ¿no? Uno está más direccionado a la promoción de un producto y el otro a la promoción, en este caso, de una planta, ¿no? Bien, entonces vean la importancia que es el estudio de mercado dentro de PEP, dentro de la preparación y evaluación de proyectos. Ratificar, conocer, determinar y conocer ya las magnitudes, ¿no? Entonces, en esto se basaría. Luego, tenemos nosotros que en el mercado del proyecto es preciso reconocer los agentes que tendrán algún grado de influencia sobre la definición de la estrategia comercial. ¿Cuáles son esos agentes? Primero tenemos los proveedores, digamos, ¿no? Para muchos, por ejemplo, dicen, ¿y por qué los proveedores? Si voy a hacer un producto, yo necesito que me provean de la materia prima para ese producto. Entonces, ahí es donde tengo que ver dónde tengo que colocarla la planta de fabricación de este producto, por ejemplo. Si es de servicio, también, digamos, muchos dicen, pero ¿por qué de servicio si voy a dar un servicio y no necesito proveedores? Bueno, se necesitan proveedores, por ejemplo, si es de servicio de publicidad, necesitaría proveedores de internet, por ejemplo, de líneas telefónicas, entonces se evalúa cada uno de ellos y quién me da el mejor servicio, ¿no? Luego, el otro agente que tendríamos nosotros ya es el proyecto en sí y los competidores. Es un punto bien importante analizar el tema de los competidores. Muchos dicen, yo voy a lanzar, por ejemplo, una Coca-Cola, voy a hacer un refresco, una gaseosa. Y normalmente ellos, muchos se van a basar a hacer un estudio, un análisis, por ejemplo, de Coca-Cola, Pepsi y tal vez, no sé, Mendocina, digamos, ¿no? Pero no solamente son esos los competidores si voy a lanzar un producto como el caso de una gaseosa, sino los que fabrican mineragua, los que fabrican, por ejemplo, diferentes tipos de jugo. Entonces, es ver en magnitud quiénes van a ser los competidores del servicio. En el caso, por ejemplo, del grupo este que está planteando la propuesta de hacer la reservar y el tema de plátano macho,
dirán, ¿tendré competidores? Sí, tendrían competidores desde el punto de vista de otras situación idéntica a la del Curichi. Por ejemplo, el Jardín Botánico, ellos también hacen la preservación de diferentes tipos de plantas. Entonces, como que también ellos tienen algunos mecanismos. Entonces, tendría que analizar a ver un competidor, digamos, cercano a esto que es el Curichilamar, digamos. Luego tienen los distribuidores. Ahora ustedes dirán, pero yo no voy a vender nada. Pues, pero cuando hablamos de distribución, ¿cómo van a distribuir ustedes el tema? ¿Cuál va a ser el canal de dar a conocer, en este caso, esta planta que no es muy conocida para muchas personas? Y luego ya ustedes tendrían el consumidor. ¿Quiénes van a ser los consumidores? ¿Qué me van a consumir? Si bien dirán, no voy a vender nada, porque mi proyecto no es de venta, digamos, no es de hacer un producto, pero ¿quién van a, cuando ya nosotros hablamos del momento de dar a conocer algo, hay consumidores, esos consumidores serían los estudiantes de colegio, los estudiantes de universidades, las instituciones, entonces buscar mecanismos, por ejemplo, de cómo puedan ir los colegios a visitar, en este caso, a Curichi la Madre y que conozcan, digamos, ¿no? Entonces, indiferentemente sea el proyecto, siempre voy a tener consumidores. Entonces, en función a ello es que trabajamos esta parte de acá, ¿no? Entonces, los agentes va a depender mucho del tipo de proyecto que se trabaje, ¿no? Va a depender mucho, la verdad, porque para muchos, por ejemplo, los distribuidores no hay un análisis, se va a hacer un análisis bien a detalle, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los competidores, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos puntos pueden ser muy altos, pueden ser muy bajos, pero, por ejemplo, el tema de consumidor sí o sí hay que darle un análisis bien interesante. No sé si hay alguien del grupo este que pretenden eh, impulsar con su idea del proyecto, por ejemplo, la producción a mayor escala de las diferentes plantas nativas de la zona. Entonces, si ellos van a, por ejemplo, van a hacer eso, tienen que ver cómo lo van a distribuir, pues, ¿no? Si ya yo te enseño a que se produzca más, por ejemplo, esta fruta que le llaman cinini, muy bien, produzco más, pero ¿cómo lo voy a sacar al mercado, digamos? Entonces, tengo que ver esta alternativa de acá y cómo lo vamos a distribuir. Lo vamos a distribuir mediante cadenas de supermercado, vamos a distribuirlo directo al consumidor, entonces, o cómo lo vamos a trabajar. Entonces, en este punto de acá sería el tema de la distribución. Entonces, vean, los agentes del proyecto son el proveedor, el proyecto, competidor, distribuidor y consumidor, ¿no? Que al final es esto lo que llegaríamos a saber quiénes van a consumir mi producto o mi servicio. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes me dicen sin ningún problema y lo discutimos. Perfecto. Bien, miren, como le decía, ¿no? Cada proyecto tendrá sus propios agentes, por lo que resulta recomendable confeccionar el diagrama de los agentes del mercado que en él participan, como una forma de definir la trazabilidad del estudio de mercado. Aquí es un pequeño ejemplo sacado de un libro de evaluación del proyecto, dice así, miren, un estudio de mercado efectuado por la consultora SAP y SAP asociado para un potencial operador de un parque zoológico en Santiago de Chile. Identificó los siguientes agentes revelantes como parte del proceso de estudio de mercado. Posteriormente se definen los requerimientos de información para cada uno de los agentes y su respectiva metodología a fin de efectuar el levantamiento correspondiente. Entonces vean, en la siguiente lámina tendríamos nosotros el diagrama de los agentes, ¿no? Del mercado. Entonces primero lo tenemos al operador del parque, ¿no? En este caso del zoológico. De ahí, miren, tenemos los auspiciadores. ¿Quiénes serían los auspiciadores en este caso? Son las personas o las empresas que van a dar el dinero, ¿no? Es decir, van a poner para la inversión para operar el parque, ¿no? Eso vendrían a ser los auspiciadores.
Otro agente que tendríamos sería el proveedor de insumos y servicios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué me van a proveer si es un parque, por ejemplo, un zoológico? Bueno, si es un zoológico, yo necesito, por ejemplo, diferentes tipos de alimentos para los animales, necesito los servicios de limpieza, de seguridad, de boletería. Entonces, vean, estoy identificando qué van a ser mis proveedores y de ahí ustedes tendrían, por ejemplo, los consumidores. ¿Quiénes serían mis posibles consumidores? Colegios, instituciones, público en general, entonces, con ellos. Luego tendría, por ejemplo, aparte del zoológico, ¿qué más voy a poner ahí? Por ejemplo, no voy a dar concesiones de los kioscos para que vendan, no sé, diferentes tipos de alimentos, juegos infantiles, entonces también tengo que analizarlo porque es parte del zoológico, digamos, ¿no? Perdón. Luego tenemos, miren, los competidores. Aquí, ¿quiénes serían mis competidores? Bueno, aquí, por ejemplo, en Santa Cruz hay un solo zoológico, pero otro centro con esa característica sería, en este caso, Madreselva, por ejemplo, aunque no es mucha la competencia, pero sí Madreselva, por ejemplo, tiene un espacio donde crea diferentes tipos de animales, que uno puede ir a quedarse, entonces estoy viendo. Otro competidor, no sé si en Madreselva no creo que haya muchos animales, pero en este caso podría ser desde el punto de vista vegetación, ¿no? Y por último tenemos, aquí está en inglés, stakeholder, que este es el mercado externo. Es decir, que normalmente se lo puede estudiar solo, va a depender mucho del producto o servicio que quiera, en este caso, realizar, pero los stakeholder, por ejemplo, tiene mucho que ver con la parte esta de los mercados externos, ¿no? Por ejemplo, las comunidades vecinales, los ecologistas, las corporaciones de defensa de animales, etcétera, esos serían eh, un agente importante. Por ejemplo, en el proyecto del grupo de Daniela, juega mucho que ellos traten de ver cómo lo trabajarían con estos grupos de protección ambiental, protección de los árboles, los animales, ver, digamos, cuáles son su forma en cómo se manejan, qué estrategias tienen como para capturar esos criterios e involucrarlo en el proyecto, ¿no? Entonces, juega mucho esto de acá, porque al final, si ustedes ven, hay muchos proyectos que no se han concluido o no se han terminado por estos grupos, ¿no? Como el caso del BRT, por ejemplo, un proyecto para mejorar, entre comillas, el sistema de transporte en Santa Cruz, se vio muy perjudicado por estos grupos protectores del medio ambiente, de los árboles, que comenzaron a hacer marchas, manifestaciones para que no corten árboles. Entonces fue a mucho este punto de estar stakeholder, ¿no? Entonces son mercados externos, grupos externos, que hay que tenerlo mucho cuidado desde el punto de vista, más que todo si es ambiental, va a tener un impacto, ¿no? Entonces creo que los dos proyectos que me han presentado tienen mucho que ver con el tema de medio ambiente, entonces tendrían que ver ustedes qué organizaciones tienen, cómo se manejan para que les ayude en la parte de la implementación del proyecto, ¿no? Ahora, ya viendo ya desde el estudio de mercado del consumidor, ya cuando nosotros entramos a analizar el punto del consumidor, ustedes van a tener dos tipos de mercado. Un mercado, por ejemplo, que vendría a ser institucional y consumidor. Ahora, ustedes, consumidor individual. Ahora, ustedes dirían, por ejemplo, en un proyecto yo puedo agarrar los dos tipos de mercado, consumidores institucionales y consumidores individuales. Pero también puedo tomar un solo tipo de mercado para hacer mi análisis, ¿no? Creo desde la idea que ustedes tienen de los dos proyectos que he visto, entran los dos tipos de mercado, consumidores institucionales y consumidores individuales. Cuando le digo consumidores, por ejemplo, institucionales, es cuando se caracteriza por tomar decisiones generalmente racionales basadas en las características técnicas del producto, su calidad, su precio, su oportunidad en la entrega y la disponibilidad
de repuestos, entre otros factores. ¿Qué significa esto de acá, por ejemplo? Si yo tengo consumidores institucionales, si estoy marcando el criterio de mejorar la producción, por ejemplo, de las frutas de la zona, en este caso, por ejemplo, sería bueno, por ejemplo, ver cómo podría establecer un convenio con la alcaldía en este caso, de San José de Chiquito, o qué políticas tienen ellos para impulsar este tipo de proyectos. Eh, Otro consumidor institucional sería en el tema en este caso, de los supermercados, las cadenas de supermercados. Y consumidores individuales, bueno, ya se caracteriza por tomar decisiones de compra basadas en consideraciones de carácter más emocional, como la moda, exclusividad del producto, prestigio de la marca, y etcétera, ¿no? Es decir, que ahí va un poco más desde el punto de vista de por qué voy a ir a visitar a la madre selva yo como Valentín y a conocer esta, esta planta, digamos, ¿no? Que es el tema del plátano macho, el por qué, digamos, o por qué yo directamente voy a comprarle este tipo de productos que se están, por ejemplo, produciendo en San José de Chiquito, ¿no? Que ese, por ejemplo, el tema de la Cinini, digamos. Entonces, ya ahí va más, por ejemplo, algo personal. Entonces, va a depender mucho del proyecto. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, esto va directo al consumidor individual, entonces yo tendría que hacer un estudio bien basado al individuo, a la persona. Voy a tomar los dos, entonces lo hago desde el punto de vista los dos, digamos. Por ejemplo, el caso de PG, el P&G, ¿no? Que vende altísimos productos, digamos, de diferentes áreas, de diferentes sectores de consumo. Ellos, por ejemplo, es una empresa simplemente distribuidora, es decir, vendedora, no es una empresa que fabrica. Entonces, son otras empresas que fabrican. Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes ven, el producto que fabrica X empresa no va directo al consumidor individual, sino va mediante esta empresa de P&G que llaman P&G, ¿no? Que vende Omo, vende Colino, vende detergente, vende una serie de productos de consumo masivo. Entonces, las empresas que tengan esa característica y quieran hacer mediante consumidores institucionales, entonces irían entre ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, en el estudio de mercado ustedes van a tener dos. El consumidor institucional y el consumidor, por ejemplo, en este caso, individual. Entonces ustedes tendrían esos dos, ¿no? Aquí, por ejemplo, fuera mucho, por ejemplo, un producto a través de grandes tiendas ya consolidadas, ¿no? Son las instituciones que hoy en día la llaman como B2B, business, business, digamos, ¿no? Comercio, comercio. Entonces, en cambio, en el otro, en este de aquí, en el consumidor individual, es B2C, que es business, consumidor, consumidor, digamos, que van directo al consumidor individual. Entonces, son las dos alternativas que ustedes tendrían para poderlo trabajar, ¿no? Entonces, cuando vayan estructurando el estudio de mercado, yo tendría que definir en función a su planteamiento del problema, porque también responde a eso esta parte de acá, de cómo lo van a llegar a hacer su estudio de mercado. ¿De acuerdo? Y bien, luego tendríamos, por ejemplo, acá nosotros, avanzando un poquito, ya identifiqué, por ejemplo, yo qué tipo de consumidores van a ser para el proyecto, institucional o individual. Indiferentemente de ambos que yo tome, entonces tengo que entrar a hacer una segmentación de mercado. En la segmentación de mercado, por ejemplo, es el proceso mediante el cual se divide un mercado en grupos uniformes y homogéneos, más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Entonces, esa es la segmentación de mercado, un concepto bien cortito. Ahora, la segmentación del mercado institucional, fíjense, lo estamos hablando, la segmentación del mercado institucional responde por regular a variables como rubro,
de actividades, región geográfica, tamaño, volumen, medio de consumo, entre otras. Entonces, si en la estrategia, en el estudio de mercado, nosotros dijimos que nuestros potenciales clientes van a ser consumidores institucionales, nosotros tendríamos que hacer la clasificación de nuestros posibles compradores institucionales, por ejemplo, como por rubro, es decir, rubro petrolero, rubro ganadero, rubro agrónomo, ver y analizar ahí, ¿no? También podría ser por región geográfica, tamaño y volumen, ¿no? Ahora, creo que la mayor parte, bueno, al menos los dos proyectos que han enfocado, si bien van a tener tal vez algún tipo de mercado institucional, más van al mercado de los consumidores individuales. Ya cuando son consumidores individuales, nosotros tendríamos que ver que estos consumidores individuales, cuando hagamos nuestro estudio, podemos hacerlo desde el punto de vista geográfico, ¿no? Desde el punto de vista geográfico podríamos hacerlo. Cuando hablamos, por ejemplo, del punto de vista geográfico, podríamos hacerlo por región. Aquí, por ejemplo, es muy importante considerar este aspecto. Por ejemplo, si la idea fuese, no sé, hacer un restaurante que venda productos o platos de comida cochabambina, entonces yo tendría que ver si hay una buena, por ejemplo, una buena cantidad de residentes cochabambinos para que sean mi potencial cliente, digamos, ¿no? Ahora, si hago, por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, bueno, ya aquí desde el punto de vista demográfico, por ejemplo, juegan mucho los aspectos que tendríamos que tener, por ejemplo, la edad, el sexo, el tamaño del grupo, familiar, nivel ocupacional, profesional, regional, salario. Entonces, en el tema demográfico, normalmente casi todo hacemos este punto de acá, desde el punto de vista demográfico, ¿no? Es decir, ¿qué me gusta? Por ejemplo, si yo quiero justificar bien y decir que mi propuesta de, de propaganda o promoción de la planta macho, yo más iría, por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, hacer un estudio demográfico, ¿no? Edad de las personas, sexo, nivel de estudio, entonces analizo ese tipo de consumidores individuales para que conozcan, en este caso, el plátano macho, ¿no? Y bueno, este último ya es más psicosociológicas. Este punto de acá, por ejemplo, ya va más un poquito, por ejemplo, analizando desde el punto de vista, permítame acá, desde el punto de vista de clase social, estilo de vida, forma de vestirse, redes sociales a las que se pertenece, lugares a los que asiste, tema de interés, etcétera. Entonces son más complicaditos, pero igual se lo puede hacer, ¿no? Ahora, esto de segmentación de mercado, por ejemplo, una de las cosas que ayuda mucho hoy en día en el estudio de mercado para promocionar algo son las redes sociales, pues, ¿no? Es decir, el Face, por ejemplo, tiene una herramienta bien interesante que uno puede cementar, ¿no? Puede cementar y automáticamente cuando yo hago una cementación ahí, por ejemplo, puedo hacerlo desde el punto de vista geográfico, Santa Cruz, digamos. Y de ahí dentro de Santa Cruz ya voy a hacer una cementación demográfica por edad, por nivel de estudio, por sexo, por ejemplo, y a partir de eso, por ejemplo, el FEI me da cuántas personas tienen esa característica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabe el FEI? Bueno, cada persona que ha creado una cuenta en FEI normalmente llena un formulario, pero no es tanto llenando el formulario, sino que FEI lo que hace es, por ejemplo, almacenar toda la información que nosotros, por ejemplo, cuando damos clic a algo, ¿me entienden? No sé si le ha pasado en el Face y ustedes lo han notado, cuando ustedes dan clic a un tipo de publicidad, no sé, de algún restaurante, tengan por seguro que de ahí para adelante, durante un X tiempo, Face siempre le va a mandar ese tipo de publicidad.
¿me entienden? Siempre le va a mandar ese tipo de publicidad. Entonces, o lo que ustedes buscan, por ejemplo, en la cajita de búsqueda del Face, por ejemplo, o lo mismo pasa en Google. Ustedes buscan, no sé, por ejemplo, restaurantes en Santa Cruz. Entonces le va a mandar ahí una serie de alternativas. Entonces, de ahí para adelante el Face siempre le va a mandar publicidades a ustedes de restaurantes, digamos. Entonces, es una herramienta muy interesante que hoy en día se la está utilizando mucho para hacer segmentaciones, para promocionar productos, ¿no? Entonces, pero es una alternativa que yo tengo para hacer la segmentación. Es lógico que desde el punto de vista de estudio de mercado, yo le decía que tenemos nosotros para segmentar mercados institucionales y mercados de consumidores individuales. Cada uno tenía su característica. En el FEI ustedes tienen N formas de segmentar, ¿no? De hacer una segmentación. Entonces, vimos la parte de la segmentación, que es un punto bien, bien interesante. Ahora, ya viendo desde el punto de vista estudio del, por ejemplo, de mercado del proveedor, en este caso del proveedor. El estudio de mercado, por ejemplo, del proveedor, en este punto de acá, se analiza mucho si necesito materia prima o insumos para para enfocarlo el proyecto. Entonces tengo que ver si voy a necesitar o no, digamos, ¿no? Siempre está, siempre hay, siempre se necesita, digamos, en este caso, dirán ustedes no, pero puede ser servicio, no siempre insumo, ¿no? No siempre materia prima, digamos, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrían. Luego, miren, el otro punto que se analiza cuando hacemos nosotros el estudio de mercado de proveedores son como SEO, proveedores de servicios como aseo, seguridad, logística, bodega, etcétera. Y el último, proveedores de tecnología asociada a las decisiones de operación. Este punto de acá, por ejemplo, en el caso, viéndolo desde el punto de vista, la idea que pretende encarar el grupo de Daniela, ellos tendrían que hacer un análisis de la tecnología. Y en ese análisis de tecnología tendrían que ver desde el punto de vista cómo van a hacer, por ejemplo, para promocionar que conozcan este tipo de planta, ¿no? Entonces, tal vez en el tema de logística, seguridad, aseo, ellas no tengan mucho que hacer pues, en este punto, ¿no? Lo mismo que de materias primas o insumos. Tal vez acá, no sé si van a hacer, por ejemplo, tríptico, ¿no? Podría ser que alguien le provea eso, pero creo que sería un costo muy elevado. Más irían ellos por el tema de tecnología, ¿no? Es decir, ver si van a crear una página, por ejemplo, web, o van a hacer un fanpage para que conozcan promociones por ahí, o simplemente van a ir a las entes que correspondan y le van a decir, miren, este es el proyecto, pretendemos que ustedes lo promocionen por mediante sus páginas del Facebook o su página web. Entonces, desde esa perspectiva. Ahora, ya el estudio de mercado del competidor, aquí se debe identificar toda la competencia. Pues no basta ser con aquellos competidores que comercializan un producto o servicio similar a un mismo segmento, sino hay que identificar cuál es el abanico de opciones que tiene un consumidor determinado cuando se le gatilla la necesidad, ¿no? Entonces, en este punto de aquí, por ejemplo, como yo le decía al inicio, si voy a lanzar una gaseosa, por ejemplo, no me voy a ir solamente a analizar mi competencia de Pepsi, Coca-Cola, Mendocina, sino también tengo que ver, por ejemplo, las otras opciones como agua mineral, los jugos, las bebidas isotónicas, por ejemplo, los helados, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ahí también tendría que analizarlo. Pero creo que en el tema de competidores, en los proyectos que ustedes están encarando, bueno, los dos que me han pasado su idea, no hay mucho, la verdad es que no hay mucho, entonces no sería un análisis bien este, ¿no? Y tenemos luego el estudio de mercado distribuidor. Para el grupo de Daniela, aquí como que no entraría mucho el producto distribuidor, más sería para el otro producto que pretende, ¿no? De impulsar la producción de diferentes frutas de la zona de Chiquetanía, ¿no? Entonces ahí sí, digamos, ya
tengo la producción, ¿cómo la voy a distribuir? ¿Cómo voy a llegar a mi consumidor institucional o mi consumidor individual, ¿no? Es una de las más relevantes cuando se trata de productos de alta cobertura geográfica y cuando se dispone de una cartera de productos dirigidos a diversos segmentos de mercado geográficamente dispersos, ¿no? Entonces, ahí entraríamos y, para no aburrirlo, tendríamos el mercado externo, ¿no? Que como le digo, inclusive se lo puede poner dentro de las categorías de arriba, ¿no? Existe un quinto mercado que actúa de manera transversal a los anteriores, el mercado externo, que por sus características puede ser estudiado separadamente o insertado en los estudios anteriores. Recurrir a las fuentes externas de abastecimiento de materias primas obliga a consideraciones y estudios especiales que se diferencian del abastecimiento en el mercado local. Entonces, la verdad que se lo puede estudiar en nosotros, inclusive podríamos estudiarlo en el mercado de proveedores, digamos, ¿no? Porque si voy a, por ejemplo, a fabricar algo, ¿a dónde la traigo la materia prima? Del mercado interno, no sé, hoy en día casi todo se trae de China, lo voy a traer de China. ¿Y por qué no lo traigo de Brasil? Entonces ahí hago un análisis de por qué no lo traigo de China y lo traigo de Brasil. Entonces a eso se refiere que este punto, como le digo, se lo podría estudiar tranquilamente en el mercado de proveedores, ¿no? Bien, entonces acá en esta pequeña presentación demostré qué era el tema, qué es un estudio de mercado, eh, los tipos de mercado que tenemos, la segmentación, y luego ya vimos, por ejemplo, el, los mercados que tendríamos que estudiar, del proveedor, del distribuidor y del competidor, ¿no? Y el mercado externo, ¿no? Serían los factores importantes. Y de lógico, el consumidor. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta ustedes, alguna duda, algún comentario, alguna observación que quisieran hacer. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Nadie? Licenciado, el mismo proyecto, bueno, el proyecto se puede hacer de una empresa que ya está establecida. Claro, claro, poder, porque sería un proyecto en este caso, De eh, servicio. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ya está la empresa establecida y quiere sacar un nuevo servicio, un nuevo producto, no, no hay problema. No, no es necesariamente que no exista tu empresa, ¿no? ¿Me entiendes? No sé, mejorar un producto de la empresa, mejorar un servicio o dar un nuevo servicio, digamos. No, no es necesariamente que Ok, sí, licenciado. sí o sí, o sea, no haya nada, digamos, no. Es decir, más bien tener mucha información porque ya está la empresa constituida, entonces vas a tener, digamos, cierta información que te va a permitir lanzar ese nuevo producto, ese nuevo servicio, ¿no? Listo, licenciado. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan, por ejemplo? Nada, 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 nada. Bien, entonces, dos grupos me enviaron su idea con su planteamiento de problema, van por buen camino. Me gustaría que me envíen los otros, me vayan enviando sus ideas que quieran, pretendan hacer, para que en base a ellos yo los vaya guiando, le vaya diciendo. Igualmente lo que he hecho, por ejemplo, bueno, a un grupo sí le he tratado de responder, es el tema de por privado, ¿no? Me escriben por privado, por WhatsApp privado, también lo voy guiando, le voy diciendo. Eh, y bueno, si quieren por el grupo también, ¿no? Entonces, la idea es que ya tengamos bien definida la idea que queremos hacer, uno. Dos, por ejemplo, que vamos avanzando, cosa que cuando ya volvamos ya tengamos un buen avance y ya, como le decía, hablar un poco más de la parte económica, ¿no? Que esto, casi la mayor parte que estamos trabajando es más de concepto, más conceptual. Ahora, aquí hay que considerar un aspecto bien importante. Si son proyectos que ustedes pretenden, no sé,
presentarlo, por ejemplo, a un ente que lo financie, que lo lleve adelante, que sería lo ideal. Ahí sí la recomendación sería que tratemos de trabajar con la mayor cantidad de datos lo más real posible. ¿Me entienden? ¿No? Ahora, si son proyectos relativamente que no sabemos que si se va a llevar a cabo o no, o lo vamos a poner en espera, la información podríamos nosotros tomarla de fuente secundaria y ponerla, ¿no? No necesariamente que sean de fuente primaria, digamos, ¿no? Entonces, para que podamos ir avanzando y ustedes no se trunquen. Por ejemplo, yo le decía a Karen, yo le decía a ella, sí, me falta la introducción, pero la introducción, por ejemplo, va a ser resultado ya de su proyecto, ¿no? Porque ya tengo todo el proyecto, entonces voy a tener una serie de datos que lo voy a poder poner en la introducción, digamos, ¿no? Porque la introducción viene a ser un resumen de todo lo que tengo, entonces con facilidad en la introducción ella va a poder describir, por ejemplo, si conocen o no conocen, por ejemplo, en este caso eh, el curichi la madre y así sucesivamente. Pues, entonces no es necesariamente que ponga la introducción, porque la introducción, como le digo, es resultado ya de todo lo que tengo, toda la información que tengo, ya la voy a poner yo en la introducción. Pueden hacer una pequeña introducción y esa introducción tenga por seguro cuando ya el proyecto esté completo, sí o sí la tendríamos que acomodar y mejorarla con los datos que tenemos, digamos, ¿no? Con mayor propiedad, porque la importancia de un proyecto parte ahí, pues, ¿no? La persona que lea, por ejemplo, la introducción, ya va a tener una idea de qué es lo que se trata en sí, en este caso, el proyecto, ¿no? Que algunos lo llaman introducción, otros también le ponen como el tema de resumen ejecutivo, ¿no? Que es una descripción también corta de lo que se pretende o el alcance que va a lograr el proyecto, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta que ustedes tengan? Licen, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Claro. Yo mandé el documento de lo que es el aprovechamiento de frutas endémicas de la provincia de Chiquito. Sí, 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 lo leí anoche, eh, María Ibet. Sí, me parece Sí. una idea muy, muy interesante, la verdad. Este, le voy a escribir por privado las observaciones, pierda cuidado. Ya sí lo Ya, vi. Está yendo bien, están yendo bien. Es como le comentaba a Daniela, sería más para el tema de ya ir colocándolo en el formato, digamos, ¿no? Para que ella vaya teniendo ya cuerpo y uno se vaya guiando. En ambos casos, por ejemplo, el de usted y el de Daniela, ya sería entrar, por ejemplo, al estudio de mercado, ¿no? Al estudio de mercado, quiénes van a ser mis posibles consumidores, cómo voy a lanzarlo, si va a ser por calidad, va a ser por precio, ver las alternativas, las diferentes estrategias. Ahí, eso ya sería, ya con eso, con el estudio de mercado tenemos una idea y ya entramos a la parte, si quiere, un poco más técnica y ya la parte económica, ¿no? Pero sí, sí lo leí, sí, son varias frutas que tienen ahí. sí, y se trabajaría con todas esas frutas que le mandé, ¿no? Para mostrar a lo que es al mercado distribuidor, Claro, claro, al sí. cliente. Claro, ahí, por ejemplo, en el estudio de mercado, como le decía, ya yo privado voy a ir pasándole, digamos, más o menos lo que ustedes tendrían que ir poniéndole, digamos, ¿no? Porque ya vi que Sí. inclusive tiene una plantilla donde están todas las frutas con sus descripciones, digamos, ¿no? Entonces ahora ya como que tiene usted el planteamiento del problema, tiene su objetivo, ahora sería ya ver cómo lo voy a distribuir eso de ahí. Una vez ya vemos cómo lo distribuimos, cómo lo promocionamos y todo eso, ya es entrar a la parte ya de evaluación económica, ¿no? Es decir, ¿va a ser rentable o no va a ser rentable, digamos, ¿no? Es decir, quiénes van a ser los beneficiarios, quiénes no van a ser los beneficiarios, digamos. Entonces, es interesante ese proyecto. Ya, Licen, esa era mi pregunta nada más. Ya, Gracias. listo. ¿Qué me dice Leonel? Nah, era lo mismo, esa duda tenía sobre la idea. En la cuestión de la competición, los competidores del mercado externo. Lo que pasa es que como se está dando este problema,
al reinstalarse nuevamente ya no va a haber esa competición externa, sería más la parte interna. Porque tengo una muestra de población de comunidad, por ejemplo, esa es mi meta de clientes. Ya, ya. Claro, es decir, en tu caso tuyo, tu competencia externa, como que, porque tú me estás hablando del proyecto este de hacer el tema de como un espacio de alquiler en el caso este de aquí de La Guardia, ¿no? Guardia Torno, no me recuerdo muy bien. De eso me estás hablando, ¿no? Leonel. Sí, Claro, sí, es el claro, es decir, tal vez ahí que lo puedes poner dentro de tus proveedores como le decía, del mercado externo, de a dónde vas a adquirir, en cuánto lo vas a adquirir la parte esta de tu... Sí, porque estoy cambiando de mercado. Mi mercado era externo, digamos, la mayoría de los turistas visitantes eran del exterior, Ah, pero ya. como problema estoy cambiando, estructurando, digamos, van a ser más visitantes internos, digamos, de dentro del país, pero de otras regiones. Ah, claro. Sí, está perfecto. Es decir, tus Entonces, consumidores ya no cambiar irían tanto a turistas internacionales, sino nacionales, digamos, ¿no? la divisa, el ingreso ya no sería en dólar, sino en moneda nacional, ¿no? Claro, ya, exacto, ya la divisa sería en moneda nacional y bueno, ahí sí lo que, como para que respalde, digamos, y porque la idea tuya es que voy a invertir tanto y en tanto tiempo voy a recuperar y tanto voy a ir ganando, no sé, mes a mes o cuánto va a ser mi utilidad. Por ejemplo, en ese caso sí, en un caso tuyo sería como el caso de las frutas de San José chiquito, sí hay que hacerlo bien el análisis de costo, digamos, ¿no? Es decir, de costo, gasto y de ahí ver las utilidades, sí. Sí, pero eso ya es luego de que tengamos nosotros el tema del estudio de mercado, digamos, ¿no? Es decir, en el estudio de mercado ya vas estableciendo que vas a alquilar en tanto y tanto vas a ganar. Entonces, ahí establece como tu estrategia de cómo lo vas a vender tu servicio, digamos. ¿Me entiendes? Es decir, cuando digo, ¿cómo voy a establecerlo? Voy a ser competitivo por precio, por calidad del servicio. Ahí sí lo tendrías que definir en la parte de estudio de mercado, ¿no? Ok, comprendido, gracias. Ya, perfecto. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Bien, entonces, si no tienen duda, como le digo a ustedes, me los envían yo voy viendo. La otra, a sus compañeros les avisan para que vayamos avanzando y no se retrasen mucho. De todas maneras, esto lo estoy grabando, lo voy a volver a subir por si alguien tiene alguna duda. Entonces, de mi parte les agradezco que tengan una buena tarde.